Cuando el pueblo de Israel fue liberado por la mano de Dios a través del profeta Moisés, cuando ellos eran esclavos de los egipcios, el Señor los bendijo con muchas cosas. Las aguas del Mar Rojo se partieron en dos y ellos cruzaron por tierra seca, y los ejércitos de Faraón no pudieron hacerle daño. Cuando estaban en el desierto, el Señor los bendijo con los 10 mandamientos, con el arca del convenio, con el maná del cielo, con agua que brotaba de los árboles y de la roca. Pero aún así llegó un punto donde sus corazones se endurecieron y Satanás tuvo poder para nublar su entendimiento. Y se quejaban a tal punto de decir que estaban mejor cuando estaban como esclavos de los egipcios. El elder Jeffrey R. Holland de los 12 apóstoles nos enseñó: toda desgracia, por más grande que sea, empeora con nuestras quejas. Tenemos que ser agradecidos, aún en las aflicciones. Aprender de Job en la antigüedad. El Señor le multiplicó todo, porque fue fiel. En las tribulaciones puso su confianza en el Señor y su fe no falló, y el milagro vino. Con estos israelitas no sucedió de esa manera. En sus quejas, en su falta de gratitud, el Señor tuvo que enviarles serpientes venenosas que le infligieron mordidas, que le inyectaron un veneno letal. Y murieron muchos, en multitudes. Y al verse afligidos, entonces acudieron a Moisés para que Moisés le rogara al Señor, a Jehová, en el Antiguo Testamento, a que le quitara esa maldición por su falta de gratitud. Y Moisés, un profeta fiel, acudía al Señor constantemente y le pidió al Señor que fuese misericordioso con ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta. Y esto sería como el antídoto para que el efecto de las mordidas de la serpiente, el veneno que le inyectaron, pudiesen ser sanados. Y era tan fácil lo que tenían que hacer, solamente mirar a esa serpiente, que muchos no miraron y perecieron, pero la gran mayoría miraron y se sanaron. Aún así, aunque recibieron sanación física, no pudieron recibir sanación espiritual, porque no comprendieron que esa serpiente se levantó como un símbolo de que nuestro Señor Jesucristo se levantaría de entre los muertos y resucitaría el tercer día para dar redención a todo el género humano. Y esa es a quien tenemos que mirar para vivir. Somos grandemente bendecidos al pensar en el Salvador Jesucristo y todo lo que dio por cada uno de nosotros. Y entender que su sacrificio expiatorio hace posible que nosotros podamos levantarnos de cualquier estado caído y ser redimidos y salvarnos en el reino de Dios en la medida que lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Entramos por la senda, nos bautizamos, recibimos esta ordenanza como la recibió Él sin ser un pecador. Y para enseñarnos el camino de toda rectitud, nos dejó el modelo que tenemos que seguir. El Salvador ha restaurado su iglesia con la debida autoridad para que nosotros podamos recibir esta ordenanza y poder entrar en el camino estrecho y angosto que nos conducirá a la salvación. Y nosotros tenemos que ser humildes y aceptar estas cosas, porque si el Cordero de Dios, que es santo, tuvo la necesidad de ser bautizado sin ser un pecador, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo pecadores, de bautizarnos, sí, en el agua, como
un símbolo, como un compromiso de que nosotros estamos dispuestos a seguir el ejemplo del Hijo, entrando por la puerta que es el bautismo. La fe que tenemos que tener en Él, arrepentirnos, recibir esta ordenanza y luego por la imposición de mano, recibir por aquellos que tienen la autoridad, el don del Espíritu Santo para que sea una guía permanente en nosotros. Y estos israelitas en la antigüedad, al no entender eso, continuaron con un corazón endurecido y duraron 40 años en el desierto y no pudieron ver la tierra prometida. El Señor se llevó a Moisés y tuvo que surgir otro profeta, el profeta Josué, y morir todas esas personas, todos esos israelitas que tornaron su corazón incrédulo y surgir una generación más creyente, los hijos de ellos, para que el Señor pudiese cumplir con su promesa de darles una tierra prometida. Pero no la recibieron a través del profeta Moisés, sino a través del profeta Josué. ¡Qué bendición más grande! Josué tuvo que enfrentar sus desafíos también, porque cuando tenían que cruzar el río Jordán, entonces Josué clamó al Señor y las aguas del río Jordán se partieron en dos y ellos pudieron cruzar por tierra seca con el arca del convenio. Un milagro más. Cuando seguían adelante se topan con la ciudad de Jericó y había murallas y personas inicuas que no querían dejarlos pasar. Y por 7 días estuvieron allí diciéndoles que les dejaran pasar, que ellos eran el pueblo del Señor, el pueblo del convenio del Señor. Y no podían interrumpir su paso para que no sean destruidos y afligidos, pero no los querían dejar pasar. Entonces el Señor le dijo a Josué que todos esos hombres dignos, justos, caminaran alrededor de las murallas y gritaran fuerte. Y el Señor con esos gritos haría derrumbar las murallas, dando a entender que los propósitos de Dios tienen que cumplirse y el poder de Dios es más fuerte que las artimañas del diablo. Cuando esas murallas se derribaron, el espanto fue tan grande de esos inicuos que huyeron todos, y Josué con el pueblo de Israel conquistó la ciudad de Jericó. Más adelante continuaron y llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida que el Señor le había ofrecido a Moisés. Se las entregó a través del profeta Josué. Y fueron fieles y adoraron al Señor su Dios. Y se repartieron las tierras de una manera justa. Josué envejeció, pero dejó frente al arca del convenio sacerdotes. Y uno de esos sacerdotes era Elí. Elí, que estuvo en el arca del convenio cuando Ana le pidió al Señor que le diera un hijo. Y que si le daba un hijo, ella lo iba a consagrar al servicio del Señor. De ahí nace Samuel, quien llegó a ser el profeta de Israel. Y Elí tenía 2 hijos que oficiaban en las ordenanzas del arca del convenio. Tenían el sacerdocio. Por estos hombres no honraban el santo sacerdocio. Y pese a que el pueblo de Israel le decía a Elí que sus hijos eran inicuos, Elí se hizo de la vista gorda, como encubriendo los pecados de sus hijos, cuando debía amonestarlos y disciplinarlos y quitarles ese privilegio, porque no eran dignos de representar al Señor en sus ordenanzas. Los dejó ahí. Un profeta del Señor vino y le amonestó a Elí y le dijo que sus hijos morirían. Pero Elí no le hizo mucho caso. Ahí comenzó Elí a correr en dirección contraria a las líneas del Señor. Samuel nació y mientras iba creciendo, el mismo Elí lo enseñaba. Y en una noche, él sintió como que Elí lo llamaba y escuchó esa voz como por 3 veces, pero Elí le dijo que no era él que lo estaba llamando, que vaya que era el Señor que lo estaba llamando. Y cuando Samuel fue, el Señor le dijo a Samuel lo mismo que le había dicho el profeta a Elí.
que sus hijos morirían, pero esta vez le dijo que también Elí moriría, porque estaba encubriendo los pecados de sus hijos y permitiendo que ellos estuvieran allí, en las cosas sagradas, en lo impuros. Esto está como un reluciente testimonio para nosotros. No debemos encubrir nuestros pecados. El Salvador del mundo murió para que nosotros podamos arrepentirnos y volvernos puros. Y cuando estamos ante el Señor, debemos confesar nuestros pecados ante sus siervos, los jueces comunes de Israel. Tenemos que ser sinceros y decir la verdad, no encubrir nuestros pecados para no ser traspasados por muchos pesares. Tampoco los líderes que el Señor ha puesto al frente de su obra pueden encubrir los pecados y hacerse de la vista gorda, porque para el Señor no hay pecadores favoritos. Y si bien es cierto que todos somos pecadores, no es menos cierto que por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad brillante para limpiarnos y arrepentirnos y abandonar nuestros pecados y confesarlos y llevar una vida digna, limpia, pura, íntegra, en la medida que seguimos al Salvador, nuestro Señor y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, los hijos de Elí murieron en una batalla. Y cuando Elí se enteró, murió como si fuese de un infarto fulminante. Porque con las cosas sagradas no se juega. Este relato del Antiguo Testamento está como un reluciente testimonio para nosotros, para los líderes, para todos, de que debemos de tratar las cosas del Señor con dignidad, con pureza, como representantes del Señor Jesucristo, como seguidores de Él, como sus discípulos. Yo soy un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que hice convenio con Dios como la mayoría de mis hermanos. Y me esfuerzo por arrepentirme porque entiendo que tengo la necesidad de ello. Y no con el bautismo que doy yo todo, como nos enseñó el profeta Nefi. Porque no hemos llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo con fe inquebrantable en Él, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Jesucristo, quien es poderoso para salvar, nos invita a entrar en su senda y a hacer convenios con Dios y a honrar esos convenios. Y en la medida que entramos en su senda, nuestro compromiso es guardar los mandamientos para poder ser una luz para el mundo. Y con nuestra conducta nosotros irradiar la luz de Cristo y contribuir a un mundo enfermo por el pecado a que sea sanado. Nosotros somos también salvadores en el monte de Sión en la medida que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo. Lo recordamos siempre y guardamos sus mandamientos que Él nos ha dado. Yo sé que estas cosas son verdaderas y que tenemos que esforzarnos y prepararnos, arrepentirnos para comparecer ante Dios. Y si lo hacemos, el Espíritu Santo nos guiará, porque el Señor nunca nos abandonará ni nos dejará solos. Y a pesar de todas nuestras debilidades, Él dice que si venimos a Él y nos humillamos ante Él y tenemos fe en Él, Él hará que nuestras debilidades sean fuertes. Yo lo sé y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.